En las estribaciones meridionales de la Sierra Calderona, protegida por altas y majestuosas paredes de rodeno, se halla Olocau, una pequeña población con grandes virtudes. Si Olocau cultiva el llano y las laderas más suaves, son los pinos y los arbustos quienes señorean en los montes. Uno de estos montes se alza 427 metros sobre el mar y 150 sobre el valle. Se le conoce como el Puntal del Llops, y en su cima, los íberos edificaron un fortín hace 2400 años. Íberos fue el nombre que dieron los antiguos griegos a los pobladores del Levante peninsular para distinguirlos de la gente del interior y del norte, aunque los íberos nunca formaron un grupo definido, sino más bien fueron la suma de distintas culturas locales, unidas por algunas costumbres y el mismo idioma. Pastores, cultivadores, guerreros, grandes artesanos, grandes orfebres, en fin, un pueblo interesante del cual sabemos poco, puesto que aún no hemos podido descifrar su escritura. Ahora, amigos, acompañadme a visitar este enclave singular llamado el Puntal del Llops. El Puntal del Llops se ubica en terrenos del Parque Natural de la Sierra Calderona. Su envoltura es de pino y de bajo bosque, con empinadas y resbaladizas pendientes de roca frágil o de arena y balcones naturales desde donde se domina con amplitud el Camp de Túria o el barranco del Carraixet. Este es el aspecto que debió tener la atalaya en el siglo V a.C., cuando los íberos la construyeron. Y este el aspecto que debió tener su señor, sus soldados, sus servidores, las esposas de unos y otros. Sin ser homogéneo, los íberos ya formaban un pueblo organizado y estable alrededor del siglo VI a.C. A diferencia de sus hermanos del norte, que tenían que vérselas con los terribles celtas, los íberos del Puntal del Llops debieron llevar una vida relativamente tranquila, que no estropearon los fenicios ni los griegos, y donde no hubo rivales beligerantes hasta la llegada de los cartagineses y sobre todo de los romanos, destructores de esta atalaya y de su civilización. Esta pequeña fortaleza de 960 metros cuadrados formó parte, junto a otras similares, de un sistema de defensa que vigilaba un amplio territorio, cuya capital estaba en Edeta, la actual Liria. Fue residencia de un aristócrata militar de caballería de la élite edetana, que vivió aquí acompañado de sus parientes y servidores, formando una población de unas 30 personas. Los 17 departamentos en que se divide el fortín
se distribuyen a lo largo de una calle central, con superficies que oscilan entre los 12 y los 21 metros cuadrados. No todos tenían carácter residencial, sino que eran utilizados como zonas comunes para las distintas actividades culturales, artesanales o de almacenaje. Los íberos del Puntal del Llops cultivaban cereales, vid, olivos, almendros, higueras, criaban ovejas, cabras, cerdos y eran apicultores, como lo demuestran las colmenas que se encontraron, que estarían ubicadas seguramente en las cubiertas de los edificios. Otra de sus actividades económicas era la explotación de los minerales que transformaban para el consumo con avanzadas técnicas de metalurgia. Lo que vemos hoy son los cimientos de mampostería que se completaban con alzados de adobe. Las paredes estaban enlucidas y encaladas. Los suelos eran de tierra batida, algunos de ellos cubiertos con esteras de esparto. Los techos eran planos a modo de terraza, sujetos por vigas de madera y cubiertos por un manto vegetal de cañizo o de romero. La apariencia tosca y austera que nos ofrecen hoy las ruinas del Fortín dista mucho del refinamiento con el que vivían sus pobladores, grandes amantes de la buena cocina, de los objetos decorativos en metal o cerámica y de las ricas telas que ellos mismos elaboraban para sus ajuares. El sistema defensivo, amén de su ubicación elevada y su escarpe, se compone de una muralla exterior, de la que apenas quedan restos, construida por grandes bloques de piedra y que delimita un espacio no habitado. La muralla interior, de menos de 1 metro de ancho, abarca el área habitable y a ella están adosados los departamentos. A la muralla se adosa también la torre, de base cuadrada y 2 cuerpos superpuestos, cuyas piedras se trabaron con tierra. Desde esta torre se protegían obviamente los accesos, pero su función principal era la de puesto de vigilancia y contacto con el resto de los fortines que junto al Puntal del Llops formaban una eficaz red de defensa. El Puntal del Llops se destruyó entre finales del siglo III y principios del siglo II a.C., y fueron los derrumbes e incendios los que preservaron la cantidad de objetos que hoy nos hablan de sus moradores. Según los indicios, debieron ser los romanos los causantes de su ruina, pues las fechas coinciden con los cambios políticos que llevaron estos a cabo durante la conquista de la península y que tuvieron como consecuencia la desmembración del sistema territorial edetano y el ocaso del pueblo íbero. Acusati,